días a todas, a todos, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos al Foro Sanitas 2019, el reto de la disrupción en medicina. Y lo primero que os tengo que comentar, aparte de que hemos dicho ya daros las gracias, es que esbocéis sonrisas. La sonrisa es probablemente el lenguaje de la gente inteligente. Aquí hay psicólogos, psiquiatras, incluso vamos a hablar de temas disruptivos en psiquiatría, pero la sonrisa probablemente sea la disrupción del rostro. Ya sabéis que la cara es la imagen estática de nuestra facies, el rostro es cuando movemos esa cara, mover la cara y sonreír como primer elemento, y disfrutad. Porque probablemente el disfrute sea lo que nos estimule positivamente para poder aprovechar todas las cosas positivas de las que vamos a hablar. Y quizás lo esencial es que podáis extraer aprendizajes, ¿no? La vida es una serie continua, permanente de aprendizajes. Espero que aprendéis muchas cosas. Y cuando esto acabe, que podáis decir, ha valido la pena venir. Sois muy importantes. Y noto el alma de la gente que estáis aquí. Y el alma es el alma de Sanitas. Queramos o no queramos, podamos tener creencias o no, el alma existe. Cuanto menos como concepto, como constructo, que nos sirva para decir que hay algo que nos hace elevarnos por encima de la vulgaridad. Y poder decir que realmente somos personas que hacemos disrupción en nuestra vida cotidiana, pensando siempre en los demás, porque una vida que no esté dedicada al servicio de los demás no tiene ningún sentido. Espero que disfrutéis, aprendáis mucho y para ganar tiempo, porque yo suelo ser una persona excesivamente barroca, mi condición mediterránea es algo... Esbozad sonrisas, por favor. Si pasáis a la carcajada, entonces que habremos logrado el éxito. Mi mediterránea condición me obliga a veces a ser demasiado barroco, churrigueresco, como dicen mis paisanos valencianos, ¿no? Pero bromas aparte, y dejando eso, vamos a hablar ahora de disrupción y quizás la persona que ha guiado la disrupción de nuestra casa, de nuestras biografías, de nuestro éxito empresarial, de nuestro éxito como compañía, es el maestro de la disrupción. Permitidme que no necesita presentación. Iñaki Ereño nos dirige unas palabras. Iñaki Ereño y Iribarren con vosotros. Iñaki, cuando quieras, por favor. Bueno, buenos días a todos. Hoy es un día muy importante en la agenda de Sanitas, ¿no? Y no solo porque nos reunamos los médicos de Sanitas, ¿no? Hoy, por ejemplo, esta mañana hablando con un periodista me decía este empieza a ser un evento clásico en la agenda médica española, ¿no? Lo cual me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Esta mañana también he descubierto una cosa, que es, he preguntado cuántos años llevamos del Foro Sanitas, la verdad no lo sabía, y me he enterado que vamos con el siglo, o sea, es la 19 edición del Foro Sanitas, ¿no? Por lo tanto, es un evento clásico, pero digo que no solo nos reunimos los médicos, es que en el fondo hoy nos estamos reuniendo todos aquellos que sacamos la marca Sanitas adelante, ¿no? Por lo tanto, mil gracias por hacer lo que hacéis. Qué menos que un día como hoy, con la excusa de hablar de medicina, que nos reunamos y que estemos juntos, ¿no? Hay algunos que nos vemos diariamente más que otros, pero en definitiva somos todos los que sacamos la marca Sanitas adelante. Por lo tanto, mil gracias por estar aquí, ¿no? Cuando hablamos de la disrupción, el otro día me acordaba que había estado hace unos meses en Atapuerca. Una visita la verdad que muy interesante, y tuve la ocasión además de hacerla con uno de los codirectores, Ignacio Martínez, muy recomendable. Sabéis que Atapuerca es el yacimiento de restos humanos más grande de Europa y creo que el segundo del mundo, algo así. Bueno, hay una exposición también con algunas reproducciones de piezas arqueológicas míticas, y había una en concreto que era una piedra tallada con bordes, que básicamente es la primera disrupción humana. Es que los homínidos de aquella época tenían que cortar carne y a alguien se le ocurrió coger y tallar una piedra y con esa piedra cortaron carne y podían comer, ¿no? Es de hace 2,6 millones de años. Y es aquí que 2,6 millones de años después, aquí estamos nosotros, también protagonizando la disrupción en sanidad. Ha cambiado la necesidad, gracias a Dios hoy ya tenemos superado lo de cortar carne, hoy tenemos que asegurarnos que somos capaces de proveer una medicina personalizada, participativa, preventiva y predictiva, y las herramientas son otras, no son las piedras, ¿no? Estamos hablando de tecnología móvil 5G, inteligencia artificial, machine learning, nanotecnología, biopsias líquidas, muchas de las cosas de las que hoy hablaremos, ¿no? Por lo tanto, este es el camino en el cual estamos embarcados, ¿no? Ya sabéis, porque muchos de vosotros, además da gusto porque año tras año, cuando estaba por ahí fuera, veía muchas caras
algunos más familiares que otras, pero a las caras sí que yo me suelo quedar con las caras. Llevamos muchos años juntos, ¿no? Es el camino en el que estamos embarcados, ¿no? En Sanitas creemos que la tecnología ha venido para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo. Nuestro objetivo es procurar que nuestros clientes tengan vidas más largas, más sanas y más felices, ¿no? Y la tecnología es el gran habilitador. Y es el gran habilitador no solo para procurar mejores diagnósticos, mejores curaciones, sino también para mejorar la investigación, porque la tecnología nos permite estar en conexión los unos con los otros para poder compartir en una medicina colaborativa, poder compartir los hallazgos de unos y de otros y ayudarnos a avanzar. Bueno, hoy hemos montado un evento que aprovecho para dar las gracias a doctor Marzal, Tomás, bueno, mucha gente de Sanitas que ha estado trabajando y a todos nuestros ponentes también muchas gracias por venir hoy en un programa que va básicamente de disrupción de la medicina. Hoy vamos a hacer mucho foco en la personalización y en la medicina de precisión, ¿no? Había un caso que hace una semana seguro que alguno de vosotros conoce o que ha visto o que ha leído en el New England Journal of Medicine. Había un caso de una chica, una niña de 8 años, creo que era en Boston. Entonces, esta niña tiene un tumor en la cabeza y los médicos de un hospital infantil en Boston han estado trabajando durante un año completo para trabajar en una medicina que es solo para ella. Básicamente, la medicina lo que pretendía es corregir errores en el ADN de esta chica, se le está aplicando a la medicina, los resultados empiezan a ser muy prometedores, no está curada del todo, pero los resultados son muy prometedores, ¿no? Creemos muchísimo nosotros en Sanitas en la medicina personalizada de precisión, ¿no? Hemos dado nuestros pasos. Hoy os quiero contar, otras veces os he hablado de, por ejemplo, de las cosas que estamos haciendo favoreciendo el acceso de nuestros clientes a vosotros a través del teléfono móvil, ¿no? Ya sois más de 2.000 médicos, muchos de vosotros estáis aquí, por lo tanto, de verdad que, pero millones de gracias porque esto está revolucionando la medicina, ¿no? Pero hoy también os quiero contar otro caso que hemos trabajado mucho en él, que son los programas de salud personalizados. En Sanitas tenemos una unidad que se dedica a hacer eso, que es básicamente, con la ayuda de un coach, nuestros clientes tienen acceso a un programa de salud que, fijaros, hace unos años esto nació como un programa paraguas para cubrir patologías crónicas tipo pues, diabetes, hipertensión, obesidad o depresión, pero se ha acabado convirtiendo en programas personalizados. Hoy, 400.000 clientes de Sanitas tienen un programa personalizado de salud, básicamente con la ayuda de un coach. Por lo tanto, compartir con vosotros que este es el camino en el que estamos muy contentos, lo estamos pasando muy bien. Esta mañana el Instituto de Gobernanza, el nombre era, me tienen que perdonar los de este instituto, Instituto para la Coordenadas de Gobernanza y Medicina Aplicada, Economía Aplicada. Bueno, el caso es que han sacado un informe esta mañana donde hablaban de las 10 empresas que en 10 industrias están liderando la transformación en España y, como no, en salud salía Sanitas, por lo tanto, muy agradecidos por ello, muy contentos. Esto nos anima a seguir avanzando y este es el camino en el que nos encontráis, en el que estamos todos. Así que nada, os dejo ya para que disfrutéis del programa. Gracias otra vez por estar aquí y nos vemos durante la mañana. Gracias. Muy bien, maestro. Muchas gracias, Iñaki, fantástico. Yo creo que las palabras son bien claras, ¿no? Esto es un camino que no tiene retorno, esto ya no es una senda, esto es una autopista para la propia evolución de la especie. Yo creo que los antropólogos, si hay alguno que tenga aficiones antropológicas, lo verá. Vamos a iniciar sin más, vamos a tener dos grandes bloques, un bloque que hablaremos de medicina, de disrupción en la medicina digital, y otro que hablaremos de disrupción dentro que es la medicina de prevención personalizada. Lo ha esbozado muy bien Iñaki, son las líneas en las que hemos de ir. Vamos a tener dos moderadores extraordinariamente importantes, son personas que están muy vinculadas a estos movimientos. Vamos a empezar con la primera mesa. Sí que os digo que nos encantará que empecéis a utilizar el hashtag, hashtag Forosanitas19. Hay que decirlo desde el principio, empezar a ver si somos trending, ¿no? Topic y estas cosas así, trending topic, como dicen muchas veces los periodistas, nos dicen estas cosas. Sonrisas, muchas sonrisas. Y lo cierto es que vamos a empezar ya. El tiempo nos ahorra. Y sí que voy a rogar ya de antemano tiempo. El tiempo, la gestión del tiempo, seamos disruptivos y cumplamos dentro de lo que podemos, vamos a ayudarnos entre todos. Voy a llamar aquí a Jesús Jerónimo, nuestro primer moderador de la mesa de disrupción en medicina digital. Él va a encargarse de presentar a los tres ponentes, dos ponentes y una ponenta, si se puede decir así, aunque en estos momentos ya uno duda, a veces qué importante es dudar para la investigación. Y dicho esta broma, adelante,
Jesús lo conocemos todos, él es director de disrupción precisamente y de desarrollo digital de People. Con nosotros, una persona extremadamente querida en la casa y con unas habilidades excepcionales para lograr éxitos, para lograr consecuciones. Esta mesa es tuya, llama a la gente y adelante. Y Muchas te saldrá gracias, muy bien Iñaki. porque vales muchísimo. Ya me gustaría a mí ser la mitad de querido de lo que es Iñaki, que es mucho. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta mañana con nosotros. Esto para mí es un honor alucinante, lo comentaba antes con Iñaki y con José Francisco, ni en el mejor de mis sueños habría soñado que iba a estar subido a este escenario encima moderando una mesa de disrupción en medicina digital. Tengo que ser muy humilde, las 3 personas que me van a acompañar en la mesa, que las voy a presentar ahora mismo, son 3 titanes de la medicina digital, así que no os quiero hacer perder más tiempo, vamos a disfrutar de ellos. En primer lugar os quiero presentar a Juan Carlos Gómez, que es el Global Head of Medical Science en Shionogi. No sé si lo he dicho bien, Juan Carlos. Juan Carlos es madrileño, psiquiatra. Se ha incorporado a Shionogi hace cosa de un mes, ¿verdad? Y ahora pues está viviendo un poco a caballo entre Madrid y Londres. Juan Carlos, como os decía, es psiquiatra y bueno, ha estado trabajando y está trabajando en proyectos que tienen que ver con biomarcadores e intervenciones digitales, normalmente en combinación con medicamentos. Sobre eso nos va a hablar. Voy a llamar también a la mesa a Julia Velasco. Julia Velasco es directora de Ingeniería de Red en Vodafone. A mí me parece muy sintomático de los tiempos que vivimos que haya una ingeniera de red en un foro médico. Creo que ya de por sí habla mucho de lo que está pasando en el mundo de la medicina. Julia ha trabajado en la extensión de la red de Vodafone durante muchos años. Julia, por favor, si te unes a nosotros. Y por último tenemos a Antonio Foncubierta, que está también por aquí, sevillano de pro, pero sevillano es un caso extraordinario porque es un sevillano trasplantado a Zúrich, que no se ve todos los días. Él trabaja en IBM Research. Él de joven, me contaba ayer noche que estuvimos cenando, que él quería ser médico, pero que eso cuando entró en el mundo de la tecnología se lo olvidó un poco. Estudió ingeniería de telecomunicaciones, ¿verdad? Y cuando terminó la carrera vio que podía volver a esos orígenes de querer estudiar medicina porque vio que podía trabajar en aplicar la inteligencia artificial a la imagen médica. Y es lo que está haciendo ahora, trabajando sobre todo en biopsia, en oncología, y también nos va a dar una charla muy interesante. Antonio, por favor, te unes a nosotros. Pues nada, como decía, no os quiero robar más tiempo de disfrutar de las charlas de estos titanes. El escenario es vuestro, amigos. Muy buenos días a todos. La verdad que yo he dado charlas como esta en algunas ocasiones, pero es la primera vez que tengo un micrófono como estos. La verdad es curioso, ¿no? Quizá no estaba en la cresta de la ola de la tecnología. Y la verdad es que esto me hace sentirme un poco como Ricky Martin, pero no voy a cantar ni bailar, lo cual sería un castigo para todos ustedes. No se preocupen, me voy a limitar a mi charla. Pero lo que sí voy a hacer para empezar es realmente agradecer a Sanitas la invitación. La verdad es que es un placer. Quiero agradecer particularmente a Iñaki Ereño y a Domingo Marzal por interesarse en los proyectos en los que estoy trabajando y tener la idea de que eso podía encajar en la sesión de hoy. También muchas gracias, Jesús, por la amable introducción y gracias a todas las personas de Sanitas con las que he interaccionado. La verdad es que es un placer estar hoy aquí en una sesión que realmente es una apuesta por la innovación. Creo que Sanitas es una compañía que ha apostado inequívocamente por la innovación en el sistema de salud. Y yo hoy lo que voy a hablar es de innovación en el mundo de la neuropsiquiatría y sobre todo desde el punto de vista de biomarcadores y de tratamientos digitales, fundamentalmente con dispositivos portátiles, con dispositivos móviles. Aquí está. Esta es la primera diapositiva. Bueno, esta es una breve agenda de lo que voy a hablar. Como les he dicho, yo soy psiquiatra.
y soy una persona que trabajaba en clínica y en investigación clínica. Estoy muy lejos de ser un tecnólogo o un experto en tecnología. Pero ¿por qué me he interesado en la tecnología como una vía de diagnóstico, medida y tratamiento en el área de los trastornos del cerebro, de los trastornos mentales? Bueno, yo creo que realmente todos sabemos cómo los dispositivos digitales móviles han constituido una revolución. Y yo creo que como eso, bueno, pues este pequeño ejemplo, unas fotos que seguro que muchos habéis visto ya, de un acto en la Vía de la Conciliazione, enfrente del Vaticano, en 2005, y cómo simplemente 8 años después tenemos esta imagen de cómo estos dispositivos digitales móviles han transformado completamente nuestras rutinas, cómo vivimos, cómo actuamos en nuestra vida diaria. Realmente esta transformación, esta revolución que yo creo que han dado lugar a estos dispositivos digitales puede ayudar enormemente en el mundo de la salud mental. Estos dispositivos, claramente ahora quien lleva un smartphone lleva tanta potencia como hace décadas tenía un supercomputador que necesitaba una enorme habitación para caber. Prácticamente todo el mundo los lleva, son más ubicuos que el agua potable en todas partes del mundo. Estos dispositivos yo creo que pueden permitir una revolución en lo que es el diagnóstico, la medida y el tratamiento de los trastornos mentales y de los trastornos del cerebro. Y la verdad es que necesitamos esa revolución. Yo desde hace más de 30 años, que cuando siendo estudiante de medicina en el Clínico de Madrid decidí dedicarme a la psiquiatría, es lo que he hecho toda mi vida. Tratar pacientes primero y luego hacer ensayos clínicos y desarrollo de productos. Se ha avanzado mucho, pero todavía estamos muy lejos de haber resuelto el problema de la salud mental en todo el mundo. Y aquí en esta diapositiva, este gráfico son datos de la Organización Mundial de la Salud de aproximadamente 2015, en los que reflejan los años vividos con discapacidad. Es una medida de la discapacidad que utiliza la Organización Mundial de la Salud, bastante precisa, de la discapacidad global. Vemos la parte de abajo, aproximadamente un 50% de la discapacidad en el mundo está originada por enfermedades no transmisibles. Es decir, ahí tenemos cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Un poco menos de una cuarta parte son accidentes y enfermedades infecciosas, pero el resto, esas 3 gajos de ahí, que son más de un 25% de la discapacidad global, son enfermedades mentales, enfermedades neurológicas y trastornos por uso de sustancias. Esto es probablemente sorprendente, no para los que trabajamos en ello, pero quizá para algunas personas, como un 25% de toda la discapacidad en el mundo. Estoy refiriendo a todos los países del mundo, desarrollados, no desarrollados, se debe a enfermedades que se basan en el cerebro y que se caracterizan por alteraciones cognitivas, alteraciones del estado de ánimo, del movimiento, de la conducta, de la sociabilidad. Y no solo eso, sino que realmente la mortalidad relacionada con estos trastornos no es un asunto desdeñable. Es decir, no son en general condiciones que tienen una alta tasa de mortalidad como tal, pero como desafortunadamente el suicidio afecta sobre todo a personas jóvenes, los años de vida perdidos por suicidio son una de las causas más importantes en todo el mundo, sobre todo en este caso en países desarrollados. Por ejemplo, es la primera causa de años de vida perdidos en los países desarrollados del este de Asia, Japón, Corea del Sur. La causa número 3 en Oceanía y en el este de Europa. Y la causa número 4 de años de vida perdidos en Europa central y occidental y en Norteamérica. Es decir, tengo que reconocer que después de décadas de haber estado trabajando en salud mental se han conseguido muchas cosas, pero todavía estamos muy lejos de haber resuelto el problema y de haber cambiado la trayectoria
de lo que es la salud mental globalmente en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Y esto quizá pues no es sorprendente. Yo creo que los que trabajamos en esto nos tenemos que dar cuenta de que la psiquiatría actual o la neurociencia actual todavía tiene limitaciones importantes en cuanto al diagnóstico. Muchas veces los diagnósticos carecen de validez biológica, utilizamos medidas que son muy subjetivas todavía y que son complejas, que en muchas ocasiones requieren una entrevista muy larga entre el clínico o el psicoterapeuta con el paciente con mucha frecuencia, por lo tanto son complejas. Y las intervenciones, en muchas ocasiones hay falta de implicación, no conseguimos implicar a los pacientes suficientemente, hay acceso limitado, listas de espera, son muy intensivas en personas, sobre todo lo relacionado con psicoterapia. Por otro lado, enormemente variables porque dependen de la capacidad de una persona concreta y hay una enorme variabilidad. Las intervenciones son muchas veces fragmentadas y episódicas. Es decir, una serie de problemas que tiene desafortunadamente todavía la atención a la salud mental y del cerebro. Por tanto, no es raro que nos agarremos ahora a la medicina digital como una manera de ver si somos capaces de transformar este panorama y llegar a tener medidas, diagnósticos y tratamientos que puedan ser más eficaces. Hay tres áreas dentro de la medicina digital que son particularmente relevantes para el desarrollo de nuevos medicamentos en el área de neuropsiquiatría. La de arriba son historia clínica digital, herramientas de gestión, súper importante, pero no voy a tratar de eso hoy. Me voy a dedicar sobre todo a la parte de abajo, biomarcadores digitales y tratamientos e intervenciones digitales. Los biomarcadores digitales, es decir, ¿cuál es el valor? Pues bueno, se lo voy a explicar en unas pocas diapositivas que voy a ir rápidamente de una forma bastante básica, que es la manera en que yo entendí el valor que esto podía tener. Imagínense, esto es un año en la vida de un paciente con enfermedad de Alzheimer o con depresión o esquizofrenia o autismo. Cada casilla es un día en la vida de un paciente. Aquí vemos los días que ese paciente tiene una visita con su médico. Y esto puede ser una visita clínica, en la práctica clínica habitual, o puede ser parte de un ensayo clínico de los que las compañías farmacéuticas o los investigadores hacen. Es decir, que tienes unas visitas periódicas en las que evalúas a los pacientes. Por otro lado, estos trastornos con muchísima frecuencia, los síntomas son fluctuantes, es decir, los síntomas no son exactamente los mismos todos los días, sino que los síntomas fluctúan y aquí lo represento con unas casillas más oscuras, que son síntomas severos, otras de un azul mediano que son síntomas moderados y luego otros días que a lo mejor los pacientes tienen síntomas leves o prácticamente inexistentes. Y esos síntomas en general tampoco tienen mucho que ver con cuándo ocurre la visita, sino que el médico lo ve al paciente periódicamente y, como todos sabemos, la memoria de los pacientes tiene una limitación y los pacientes van a contar cómo se han encontrado en los últimos días antes de la visita. De hecho, en muchos casos, en ensayos clínicos en neurociencia, tenemos escalas que precisamente preguntan por la semana previa a la visita. Por tanto, eso está dando una imagen absolutamente sesgada de cómo se encuentra el paciente. Es decir, el paciente ha podido tener unos días en los que se encontraba fatal, pero los días previos a su visita se ha encontrado bien y vas a estar evaluando las cosas y los médicos en la práctica clínica habitual y en un ensayo clínico vamos a estar tomando decisiones incorrectas y evaluando unos síntomas variables con métodos enormemente imprecisos. Eso da lugar, sin duda, y contribuye a muchos de los fracasos que ha habido en desarrollo de medicamentos en psiquiatría, con enormes respuestas a placebo, que en gran medida se deben a estas enormes fluctuaciones naturales que los síntomas tienen y que las maneras en que hacemos los ensayos clínicos actualmente no somos capaces de identificar. Frente a eso, obviamente, ¿cuál puede ser la solución? Pues realmente utilizar
sensores que puedan estar presentes en un dispositivo que prácticamente todos los pacientes van a llevar consigo todos los días. Y puede ser simplemente un smartphone o puede ser añadido con otro tipo de wearable, conectado, etc. Yo creo que eso son cosas que el mundo de la cardiología, otras especialidades y desde luego otras industrias llevan haciendo mucho tiempo, pero en el mundo de la psiquiatría y de la neurociencia todavía realmente nos ha costado mucho. Ahora yo creo que es el momento en que tenemos esas oportunidades. Por ejemplo, se pueden utilizar sensores pasivos, es decir, información que el teléfono del paciente va a recoger de manera natural. Por tanto, por ejemplo, el GPS, es decir, qué movilidad está teniendo el paciente, con quién está contactando, está el teléfono del paciente conectando con otros teléfonos móviles previamente identificados de sus familiares o de sus amigos. Por ejemplo, en un proyecto en el que yo he trabajado, en el mundo del autismo, hemos utilizado biomarcadores de este tipo para detectar si el paciente estaba mejorando el número de contactos sociales. Se puede detectar, como saben, el sonido que recoge el teléfono móvil, obviamente con el permiso de los pacientes. Y de esta manera tenemos una evaluación diaria, continua y objetiva de si el paciente está teniendo cambios en su actividad de socialización, en la forma de hablar. Muchos pacientes con autismo también, uno de los síntomas habituales es que tienen movimientos repetitivos, que en ocasiones son movimientos pequeños de las manos, pero puede ser que se pasan recorriendo la habitación así durante horas, y esos son movimientos repetitivos que están conectados con síntomas de ansiedad en autismo. Los sistemas se pueden también educar de manera que identifiquen esos movimientos como movimientos repetitivos. Y un dispositivo de este tipo nos va a permitir analizar si el paciente está mejorando o está empeorando con un determinado tratamiento o en la práctica clínica habitual. Hay otros biomarcadores que podríamos llamar activos, que también requieren que los pacientes hagan algo. Por ejemplo, este es un sistema que está desarrollando una compañía americana que se llama AI Cure, que lo que hacen es grabar a los pacientes. Los pacientes se tienen que grabar de nuevo utilizando su teléfono móvil y están desarrollando tecnologías de identificación de los movimientos faciales y de la expresión, y correlacionándolas con mejorías en el estado de ánimo, o nos pueden permitir diferenciar el diagnóstico y si el paciente tiene, hay patrones que se ajustan más a un paciente con esquizofrenia o con depresión y pueden permitir evaluar también la evolución de los pacientes. Hay otros posibles biomarcadores activos también, como pruebas simples que se pueden hacer, de nuevo, con un teléfono móvil, de reconocimiento facial. Y hay estudios en los cuales mejoras en el reconocimiento facial de los pacientes, es decir, la capacidad de un paciente con esquizofrenia o con autismo de reconocer si una cara, una fotografía es una cara alegre o una cara triste, se correlaciona con la respuesta a antidepresivos. O sea, temas muy interesantes y que todos estos dispositivos nos van a permitir. Bueno, aquí tenía otra, pero esta me la voy a saltar porque creo que voy mal de tiempo. Es decir, al final, realmente estos biomarcadores nos dan una promesa de mediciones objetivas de las que hemos carecido en psiquiatría durante décadas, muy sensibles, que permiten detectar esas fluctuaciones sintomáticas con validez ecológica, porque se están midiendo cuando el paciente está en su vida real, no solamente el día de la visita, y que elimina sesgos que el clínico o el paciente, fallos de memoria o sesgos, y por tanto va a ser una evaluación mucho más objetiva y nos va a permitir, en primer lugar, desarrollar medicamentos
para tratamientos psiquiátricos de manera mucho más eficiente y, por otro lado, monitorizar la evolución de los pacientes en la práctica clínica habitual. Esto es más fácil de decir que de hacer, es decir, el análisis de los datos de GPS o de movilidad de los pacientes o de comunicación de los pacientes no es algo evidente. Hay que desarrollar algoritmos de análisis que son complejos y que, bueno, quizá mis compañeros de mesa ingenieros sean capaces de hablar. A mí se me escapa, yo llevo la parte de la aplicación clínica, pero desde luego un área enormemente prometedora. De lo siguiente que quiero hablar brevemente es también de tratamientos digitales, porque la verdad es que estos dispositivos digitales no solamente pueden ser útiles como medida, y perdonen un momento, voy a ver si puedo beber un poco de agua. Bien. Pero también intervenciones digitales nos pueden servir, de hecho, como tratamiento de determinadas condiciones psiquiátricas. ¿Y por qué es eso? Bueno, realmente el modelo de atención psiquiátrica es un modelo que tiene sus complejidades. Todas las guías terapéuticas que existen recomiendan, prácticamente para cualquier trastorno mental, tratamiento farmacológico, si existe, en muchos casos no lo hay, pero si existe, tratamiento farmacológico en combinación con un abordaje psicoterapéutico, psicosocial. Eso está en todas las guías terapéuticas para depresión, para ansiedad, para autismo, para esquizofrenia, para el trastorno por déficit de atención, es decir, en todo. Pero realmente eso es, de nuevo, más fácil de decir que de hacer. La parte psicoterapéutica es compleja, es muy intensiva en personas. En muchos casos puede requerir 2 a 5 horas a la semana durante varios ciclos por un psicoterapeuta. Es decir, esto da lugar a un coste elevado, acceso limitado, listas de espera en muchas ocasiones, importante inversión de tiempo, variabilidad en la intervención. Por tanto, de nuevo, un tratamiento que se pudiera administrar por una vía digital puede ser una solución para una gran parte de los problemas. Un tratamiento estandarizado que se puede dar directamente a los pacientes, no como una alternativa total a la intervención de los psicoterapeutas, pero sin duda como un complemento que permite acceder de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente a los pacientes. En este área hay ya muchas cosas en desarrollo y aquí hay un proyecto que la compañía para la que trabajo, Shionogi, está colaborando con una compañía americana que se llama Akili, que es el desarrollo de un tratamiento para el trastorno por déficit de atención. Saben que es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes, afecta hasta aproximadamente un 5% de los niños, generalmente se diagnostica por debajo de los 12 años y tiene un impacto muy importante en el performance escolar de los niños y en su performance social, sus interacciones sociales y familiares. Basado en unas investigaciones que se hicieron en la Universidad de San Diego hace años, que identificaron que tareas simultáneas específicas podían dar lugar a una activación de zonas de la corteza frontal que están hipofuncionando en el trastorno por déficit de atención y que son la base fisiopatológica de los trastornos de la inatención y, por tanto, de los síntomas, de la mayor parte de los síntomas del trastorno por déficit de atención. Con estas tareas, que luego Akili licenció y ha desarrollado en una forma que se parece a un videojuego, pero realmente está personalizada, el niño empieza a funcionar y se comparan sus resultados y se adapta individualmente para conseguir optimizar ese efecto de activación del córtex cerebral. Se ha hecho ya un ensayo clínico comparativo en comparación con otro tratamiento que era también otra especie de videojuego, pero sin
el elemento activo, es decir, es un videojuego que era más como un juego de palabras para que los niños tengan, bueno, pues la sensación de que están haciendo algo, es decir, una comparación con un grupo control teóricamente placebo, y efectivamente se demostró que el tratamiento activo daba lugar a una mejoría muy significativa de la atención al cabo de 4 semanas, con 5 sesiones de 25 minutos al día. Estos datos ahora están en revisión por la FDA y se han presentado en la Academia Americana de Psiquiatría Infantil el año pasado, y bueno, pues yo creo que son prometedores. Hay otros tratamientos también, y de hecho este está ya aprobado por la FDA, lo desarrolló una compañía que se llama Pear Therapeutics, que está basada en Boston, lo mismo que Akili, casualmente, y desarrollaron un tratamiento digital para el abuso, trastornos por abuso de sustancias. Y tienen este Reset y Reset-O. El Reset-O es para tratamiento de abuso de opiáceos, que como sabéis es un problema enorme en los Estados Unidos en este momento. Pues con esta terapia digital en combinación con la intervención de un clínico, y también lo estudiaron en combinación con un tratamiento farmacológico, demostraron que tenían tasas más altas de abstinencia y de recuperación por medio de esta terapia conductual administrada, pues como veis, a través de un dispositivo como un smartphone. O sea, realmente cosas apasionantes, los primeros pasos, pero la verdad es que se abre un terreno enorme. Algunas otras cosas, esto casi es más un grupo de apoyo, también se desarrolló en Estados Unidos, pero bueno, lo voy a pasar rápido por la falta de tiempo. Aquí hay un tema importante, y es que obviamente apps de este tipo ya hay muchas. Es decir, si tú miras, hay montones de cosas que te ayudan a dormir, que te ayudan a relajarte, que te ayudan a mejorar la ansiedad. Lo importante es que esos tratamientos estén estudiados de una manera seria científicamente. Aquí este grupo publicaron esto en Nature Digital Medicine y miraron 71 apps para tratamientos en enfermedad mental, que estaban disponibles en las apps, en App Stores. De ellos, el 81% hacían atribuciones de eficacia, es decir, decían, nosotros servimos para tratar, para mejorar el sueño, para mejorar la ansiedad. Bueno, solamente 2 de ellas tenían estudios bien controlados que soportaban los resultados, y solamente una de las 71 tenía esos resultados publicados en una revista científica. Bueno, obviamente creo que eso es un enorme gap, es decir, lo que hay que hacer es desarrollar aplicaciones de este tipo, pero que estén estudiadas, que estén soportadas por la literatura científica y por una revisión de las autoridades sanitarias, de manera que los clínicos las puedan prescribir con seguridad y que no sea una cosa digamos de andar por casa. En resumen, ¿creo que es el futuro? Pues la verdad es que sí, Yo creo que sin duda también avances genéticos, avances en farmacología nos van a ayudar mucho a descubrir lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer, con la enfermedad de Huntington, con la esquizofrenia, pero creo que esta vía es enormemente prometedora. El permitir marcadores objetivos, esta atención online, personalizada, anónima, si eso es lo que quiere el paciente, yo creo que esto puede ser una enorme transformación. Y ya para terminar, que sé que me estoy pasando, solo una última reflexión. Esto es unas ideas que, las extraigo de una persona que admiro mucho, que se llama Tom Insel, que fue el director del Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos, luego estuvo en Google, luego fue el fundador de una compañía que se llama Mindstrong, que se dedica al desarrollo de herramientas digitales en salud mental. Y él una vez le oí que decía, ¿qué es la clave para desarrollar herramientas digitales que sirvan? Y él decía, lo principal es crear valor, pero no valor económico, sino resolver un problema, es decir, hacer algo que resuelve un problema, o para los pacientes o para los clínicos. Y lo segundo, crear confianza.
Es decir, tienes que desarrollar un sistema que sea transparente, que los pacientes puedan confiar en que ponen información suya muy sensitiva. Hay que crear confianza, permitir que los pacientes sean responsables de los datos que hay ahí y, en última instancia, todo ello pues dará lugar a que con estas herramientas permitamos realmente apoderar a los pacientes con trastornos mentales y trastornos del cerebro, pues para que lleven una vida más satisfactoria, quizá no para que les desaparezcan todos los síntomas, pero para que lleven una vida más satisfactoria y más conectada con el resto de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Interesantísimo. No perdemos más tiempo. Como os decía, tenemos una ingeniera de redes que nos va a hablar del tan traído y llevado 5G que ya está aquí y su impacto en la telecirugía. Así que nada, Julia, deseando escucharte. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo no soy ingeniera, tengo que confesarlo. Yo soy matemática, que es casi todavía más raro, ¿no? Soy una matemática que hace ingeniería y viene a un foro médico a hablar de disrupción en medicina digital. Realmente no creo que nuestro rol desde el lado de los operadores de telecomunicaciones sea el de disruptores en la medicina en sí. Creo que somos más, o que nos queremos posicionar más como un colaborador que ayuda a que esa disrupción suceda. Me ha venido fenomenal que Juan Carlos hablara primero, porque mucho de lo que yo os voy a contar en lo que es el 5G y lo que el 5G nos va a aportar es precisamente cómo hacemos todavía más poderosa toda esa innovación que está sucediendo. Entonces, soy directora de Ingeniería de Red, lo cual quiere decir que tengo una tendencia natural a meterme en cosas muy técnicas. He pensado que la manera más fácil de introduciros a lo que es el 5G y lo que va a traer era un vídeo. Me ahorro contar algunas cosas y entonces me centro en lo que va a ser la aplicación del 5G, ¿vale? Entonces, os mostramos un pequeño vídeo. Habéis visto la única cuña publicitaria que os voy a poner en toda la reunión. ¿Vale? Es el vídeo corporativo, no lo podía editar, así que me disculpáis por eso. Mi intención no es hablar solo de lo que Vodafone puede hacer, aunque obviamente voy a reforzar porque en el caso de España sí que es cierto que en el 5G hemos querido dar el paso y ser los primeros, pero realmente esto es lo que la tecnología va a poder hacer por nosotros, ¿vale? Lo que quería contaros primero es ¿qué trae el 5G? En telecomunicaciones es la quinta generación, hemos pasado, por tanto, por 4 generaciones antes. La primera ni siquiera se llamó G, ¿vale? La primera era la telefonía móvil, que es lo que pasó en torno a 1990, 1995, que es cuando se desarrolló lo que es el wireless, ¿vale? La comunicación analógica, pero sin alambres. Entre el momento en que empezamos a mandar SMS o a hacer llamadas y nos acercamos a lo que llamamos el uso de los datos, pasó mucho tiempo, mucho tiempo, ¿vale? La 1G sucede en el 90 más o menos, el 2G sucede entre el 92 y el 95 y tardamos casi 10 años en llegar a lo que es el 3G. El 3G ya fue una transformación significativa. Podríamos decir que la aplicación masiva, que eso lo que nos cambió la vida, fue la BlackBerry,
¿vale? Ya podías hacer el email, alguna foto, mandábamos un MMS de vez en cuando, había unos juegos que eran el WAP y tal. Y bien, y todos creíamos, y voy a hablar aquí en primera persona, que el 4G este del que hablan, ¿para qué nos va a servir? El 4G tardamos otros 10 años casi en popularizarlo, y la realidad es que hubo un punto ligado al 4G que ha cambiado radicalmente nuestra manera de vivir, ¿vale? Podemos discutir si fue Apple o fue el 4G, da igual. El concepto de smartphone y la potencia de computación puesta en las manos de cada uno de nosotros ha hecho que hagamos cosas que no es que no pensáramos que pudiéramos hacer, que no sabíamos que queríamos hacer. Ha transformado la manera en la que la sociedad interactúa, ha transformado la manera en la que nosotros vivimos y pasamos nuestros días. Y lo que hemos visto es que ha despertado un apetito por correr en hacer cosas diferentes. Y entre el 4G y el 5G solo han pasado 5 años. De hecho, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los operadores de telecomunicaciones es: yo todavía estoy construyendo mi 4G, casi. España, afortunadamente, es un país muy, muy avanzado en lo que es la parte de telecomunicaciones, y es cierto que vamos muy por delante. No hablo de Vodafone, hablo de España y el sector de telecomunicaciones en España, pero es cierto que es una tecnología que todavía tiene vida. Y ya hemos llegado con el 5G. ¿Qué trae el 5G? Bueno, pues el 5G para nosotros lo que va a hacer es esa transformación que el 4G nos supuso, habilitarnos. Hay una parte de recuperación, hay una parte de continuar la transformación, hay otra parte de ganar todavía más, ¿vale? Nosotros hablamos de el smartphone todo el tiempo y estamos todos con los smartphones, y ahora sale el iPhone no sé qué y el Samsung no sé qué, pero ¿y si el smartphone de dentro de 3 años no es un smartphone? Hay una apuesta grande por parte de algunos de los fabricantes de dispositivos por los relojes. No sé si tenéis... O sea, hay dos cosas muy claras en los últimos meses que seguro que habéis visto. Vais andando por la calle y cualquiera que tiene menos de 30 años usa su móvil de una manera muy extraña para los que lo venimos usando desde hace tiempo, ¿vale? Tú puedes mandar mensajes, ver cosas o hablar por teléfono. Y yo voy por la calle y ahora hay uno que hace así y entonces habla así. Y para... y va y oye un trozo. O sea, dices, corcho, si estás venga a mandar mensajes de voz, llámate, ¿no? Bueno, esa es una. Y la otra que empieza ahora con los iWatch y los teléfonos del Samsung y demás, empiezo a ver a Michael Knight, los que conozcáis Michael Knight del Coche Fantástico, hablando con el teléfono, con el reloj. Y dices, pero bueno, pues es cierto, esa es una parte, pero no sabemos lo que va a ser. Los wearables, la evolución de los wearables es masiva. La capacidad que nos está dando la miniaturización de los componentes es tal que a lo mejor en el futuro un smartphone no es un smartphone, es otra cosa. La otra cosa que estamos viendo es, y esto es muy, muy potente y muy poderoso y liga muy bien con lo que decía Juan Carlos, el desarrollo del uso de la tecnología ya no está necesariamente en la mano de los históricos. Nosotros en telecomunicaciones lo vemos mucho en la parte de equipos, es la nota que yo hago aquí, ¿vale? La nota que yo hago aquí es, ¿y si la próxima antena de telecomunicaciones no la fabrica un fabricante convencional de equipos, sino que es un proyecto que hacen unos estudiantes? Estamos viendo cada vez más el uso de open source, es decir, código abierto, comunidades de colaboración de desarrollo de software, de desarrollo hardware y demás. Y eso está haciendo, uno, que se abaraten muchos costes, dos, que la innovación se comparta de una manera, voy a decirlo, muy generosa, ¿vale? Y entonces se crea un modelo de competencia un poquito diferente en algunos de esos aspectos de colaboración. Y lo que a mí más me gusta del 5G, que es lo que hablaba de esa transformación en nuestras vidas, hay muchas opiniones y los que tengáis hijos o familiares en una edad adolescente o preadolescente estáis en ese punto de, ay, se me cierra en la habitación con la tablet, con esto, no sale.
los nacidos en los 70 nos hacemos, qué orgullosos estamos de lo que jugábamos en la calle. Yo salía a la calle y me pasaba todo el día en la calle y mi hijo está ahí encerrado. Bueno, es cierto que la evolución de tecnología ha hecho que parece que estamos un poquito más aislados de los demás. La apuesta, yo creo, en el sector de tecnología, no voy a decir telecomunicación solo, es que el 5G nos va a permitir o nos permite pensar en usar esa tecnología de una manera más inclusiva, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo en una de las aplicaciones iniciales del 5G, de la que, si hace falta saber un poco más, es lo que llamamos el gaming en streaming, ¿vale? El gaming es una línea súper poderosa ahora mismo en la captura de atención, ¿no? De la gente joven y de aplicación, y de los no tan jóvenes, que yo tengo gente muy cercana allí todo el día. Y la gente juega en su casa. Entonces tú juegas, estás en tu casa y juegas online, juegas con tus amigos. El que tenga a alguien cerca que sea gamer le ve con los cascos hablando, insultando a alguien, pero está en su casa él solo en su ordenador. El gaming en streaming, en el que podemos pensar por el 5G, porque sin el 5G la red de telecomunicaciones no sería capaz de gestionar ese volumen de información, hace que eso lo puedas hacer andando por la calle, que la gente se junte. Hacen partidas online, pero ya juntos, porque no necesitan estar en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué es el 5G? Bueno, el 5G trae 4 aspectos fundamentales y necesita un quinto, que es el punto que aparece aquí abajo, de la frecuencia. La primera, la más llamativa de las aplicaciones de 5G estaría en la velocidad. El 5G nos va a dar, donde ahora pues con 4G vemos velocidades, según cómo usemos el espectro, pero 40 megabits por segundo, 30 megabits por segundo, 70 megabits por segundo, en las zonas muy buenas hasta 150 megabits por segundo. El 5G nos da velocidades de gigas, gigas en situaciones muy buenas. El espectro es caprichoso, ¿vale? Y la cobertura móvil es caprichosa. Y hay un sitio donde tienes una cobertura fantástica y te mueves 10 metros más allá y es un poquito peor y es un poquito diferente. Pero 500 megabits por segundo, 600 megabits por segundo es un caudal de datos enorme. Lo otro que trae es capacidad. La capacidad no es porque hagamos antenas más grandes ni metamos equipos más grandes, es el espectro lo vamos usando cada vez mejor. Es decir, el tiempo que yo tardo en transmitir cada cosita por la red se hace muy chiquitín y entonces me cabe más y aumento la capacidad. La aplicación, el punto que va a marcar una diferencia muy real con el 4G es la latencia. La latencia es el tiempo de respuesta. Desde que yo digo hola hasta que alguien me contesta. Con las redes, ese retardo en la evolución desde el 2G hasta el 4G han ido reduciéndose mucho. El 5G va a hacer que tengamos respuestas inmediatas, respuestas de menos de 5 milisegundos, ¿vale? Es esencial para alguna de las aplicaciones y va a ser, yo creo, la característica clave. Y luego hay otro punto que en la aplicación a medicina creemos que es fundamental, que es el multidispositivo. ¿Cuántos equipos se pueden conectar a la vez a una única antena? ¿Vale? Ese es un punto clave y ahora os explico por qué. Lo que estamos viendo es que los servicios que se están demandando ahora no todos son de alta movilidad ni todos son de muchísimos datos. Hay una combinación. Pero empezamos a mezclar de alguna manera. Yo cuando hablo de 5G hablo de drones, de cirugía en remoto, de ambulancia conectada, de gestión logística de almacenes, de coche conectado. Y cuando lo explicamos así, pues parece que el 5G es todo para todos, ¿no? El 5G, oye, pues muchos datos, mucha poca latencia, muchos dispositivos. No todo lo que queremos hacer con el 5G necesita de todo. Y esa es la ventaja del 5G, ¿vale? El 5G... Tengo 2 slides muy técnicas, esta y otra. Pero yo os lo explico fácil. El 5G tiene 3 características fundamentales. El MMTC, que es múltiples dispositivos conectados. ¿Para qué nos sirve? Gestión de flotas.
gestión logística de almacenes. En el ámbito de salud estamos viendo una aplicación muy interesante en hospitales, en todo lo que es la monitorización de stock de medicinas, equipamiento y demás. Puedes tener controlado cada elemento o cada elemento que hay en el hospital, cómo se mueve a través del hospital, cuándo haces una rotura de stock, cuándo necesitas reponer, de una manera muy automatizada. La segunda es el URLLC, es Ultra Low Latency, servicios de latencia muy, muy, muy pequeñas. La aplicación clave que sirve para cualquiera entender lo que es el coche conectado. Un coche conectado es muy amplio como concepto. Puede ser simplemente un coche sensorizado que interactúa con su entorno y ayuda al conductor dándole avisos. Avisa que hay un semáforo, avisa que hay un cruce, avisa que... Vale. Pero cuando estamos pensando en el futuro del coche conectado, que es el coche autónomo, es el yo no conduzco, yo voy tan ricamente leyendo y el coche va solo, si la capacidad de reacción, es decir, si el tiempo de respuesta de cada uno de esos dispositivos no es tan pequeño como sea posible, es decir, que fuera de milisegundos, yo no me fío de que el coche frene a tiempo, yo no me fío de que el coche gire a tiempo. Entonces, la latencia fundamentalmente viene por ahí. En el campo de medicina vemos otra aplicación esencial, que es de la que voy a hablar un poquito después, que es la cirugía en remoto. ¿Vale? La cirugía en remoto es algo... no es la cirugía robótica en sí, la cirugía robótica existe. Ahora mismo, los que seáis cirujanos, existen determinados procedimientos que se pueden hacer a través de robots, que tienen unas ventajas significativas. Al habilitar la cirugía en remoto, lo que permitiría es que ese robot esté operado por una persona situada a 3.000 kilómetros de distancia. ¿Vale? Con 5G eso es posible hoy. En Europa todavía no lo hemos visto en aplicación real. En Asia, que van un poquito por delante en lo que es los despliegues de las redes de 5G, ya existen. Ya se han realizado, no es que se hayan realizado pruebas en un laboratorio, se han realizado procedimientos quirúrgicos en remotos y obviamente ahí la latencia es fundamental. Si el cirujano da una instrucción y aquel robot tarda 10 segundos en llevarla a cabo, el cirujano no sabe si ha ido bien o ha ido mal y su próxima instrucción puede no ser la correcta. ¿Vale? El EMBB son los datos, fundamental para todo lo que es realidad aumentada, realidad virtual, y hay un montón de aplicaciones en ese aspecto, vídeo de alta calidad y calidad de imagen. Y hay un punto que aparece aquí escrito en chiquitito, que es Network Slicing, que es el corazón del 5G. Yo os decía, no para todo me hace falta muchos datos, no para todo me hace falta poca latencia, no para todo me hace falta muchos dispositivos. La red de hoy, la 4G, da lo mismo a todos los usuarios que estén conectados. Con la red de 5G voy a poder definir qué tipo de servicio ofrezco a cada aplicación. Es decir, si quieres hacer cirugía conectada, lo que necesitas es muchos datos porque necesitas muy buena calidad de imagen y poca latencia. Pues yo te preparo una red que te da muchos datos y poca latencia. Pero si lo que quiero hacer es gestión de la logística en mi almacén, no necesito muchos datos, porque solo necesito la posición de cada cosa y el número. ¿Vale? Necesito muchos dispositivos, pero no muchos datos. Me da igual que me des 500 megabits por segundo o 50. Bueno, pues yo te hago un servicio dedicado que tenga muchos dispositivos, pero no muchos datos. De esa manera ajustamos muy bien la calidad de ese servicio. Soy capaz de garantizar un performance mucho mejor. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos viendo además? Estamos viendo, y ya sí que entro en la parte de cómo usamos esto en medicina. Lo que hemos visto, este es un estudio que hizo Ericsson, ¿vale? Están unos informes de Ericsson que son públicos. Se hicieron un análisis de cómo se están estructurando los acuerdos, los partnerships ahora mismo en las grandes áreas verticales de salud, ¿vale? Hospitales, compañías aseguradoras, la parte de administración pública ligada a salud, compañías de tecnología médica y desarrolladores de aplicaciones de salud. Y lo que vemos es, en los partnerships que se están estableciendo,
Las telecos entran en un 40% de esos acuerdos, pero las telecos es una cosa, desarrolladores de aplicaciones, desarrolladores de wearables, es un ecosistema puro de evolución técnica, puro. Y no es que nosotros, desde el lado de telecomunicación, lo empujemos, es la demanda que llega desde el sector usuario, ¿no? Entonces, yo he hecho Vodafone ha participado en un proyecto de telecirugía que no es realmente todavía cirugía remota, es mentorización en cirugía, lo llaman Telestration, la compañía que lo hace, que es AI's Channel. No os voy a explicar por qué es bueno hacer robótica en cirugía, porque lo sabéis obviamente mejor que yo. Hay una serie de ventajas en cuanto a la precisión que ofrece, pero sí os voy a explicar qué aporta el 5G a la cirugía. Esta es la slide técnica. Aquí tenéis que aguantar un momentito conmigo para que os explique lo que es una red de telecomunicaciones, ¿vale? En una red de telecomunicaciones, olvidaros de para qué lo voy a usar. Hay unos usuarios al final que tienen sus dispositivos móviles o fijos, porque esto hasta podría ser una red fija. Esos usuarios se conectan con sus antenas, con las antenas que veis en los edificios o las que veis en las aceras o las que no veis que están dentro de los edificios. Si pienso en la aplicación para medicina, las antenas van a estar dentro del edificio. En un hospital no nos podemos jugar el servicio dejando que entre desde fuera, lo metemos dentro, ¿vale? Hay antenitas por dentro. Muy bien. Esas antenas tienen pequeños equipos asociados que gestionan lo que quiere hacer el usuario en cada momento y hablan con los equipos de la red que yo tengo arriba, que son las grandes máquinas de procesado que definen. El usuario tiene permiso para hacer un determinado uso, le doy esta capacidad, le doy esta velocidad, le doy esta latencia. ¿Qué es lo que nos pasa a día de hoy? Que entre que pensemos que hay una persona operando una consola, ¿vale? en un robot quirúrgico, entre que esta persona da la instrucción y esa instrucción llega al robot, los datos que la componen tienen que subir a mi red y volver a bajar. Cuanto más rápida sea yo capaz en llevar el dato desde aquí hasta allí y de allí de vuelta, más rápida es esa capacidad de reacción. ¿Qué es lo que hace el 5G? El 5G básicamente coge aquello, o sea, coge esto y lo colapsa y lo pone todo aquí. La ventaja que me da es que soy capaz de extraer los elementos de computación esenciales para un servicio y acercarlos tanto al usuario final que ese tiempo entre que él da la instrucción y la instrucción llega al equipo que la usa se queda en 2 milisegundos, perdón. Es decir, es instantáneo. No hay riesgo de que te equivoques y no seas capaz de reaccionar a tiempo, ¿vale? ¿Estamos ya ahí? No. Esto hay que construirlo, ¿vale? Lo que os decía, en Asia sí que se han empezado a hacer cosas. Lo que sí estamos siendo capaces de hacer es que entre que esta persona da una instrucción, voy a decir verbal, no tiene por qué ser verbal, puede ser visual, a la persona que está controlando ese robot y esa respuesta le llega, ese tiempo ya sí que lo hemos acortado con el 5G. Eso es lo que pusimos en marcha en el año pasado, lo demostramos en Barcelona con el Hospital Clínic y tenemos en marcha con otros, y es el concepto de la mentorización. ¿Qué hago? Pongo al cirujano experto directamente enfocado en la operación y guiando al cirujano, que puedo decir es un cirujano experto, pero no un especialista en ese determinado procedimiento, ¿vale? Lo explica muy bien Rodrigo. En Kuala Lumpur y tengo un caso específico con un paciente y una complicación muy concreta. ¿No sería fantástico tener al mejor cirujano del mundo en esa complicación concreta diciéndote qué hacer en ese momento específico?
Pues eso es el telestration, la capacidad de llevar el conocimiento acumulado de un cirujano a otro a tiempo real. Cuando una persona tiene menor experiencia que otra o tiene una duda, conecta con nosotros. Cuando la duda es una duda técnica, nosotros simplemente pintando en el ordenador le das la información completa a la persona. El cirujano en el punto remoto entra con su tablet, por ejemplo, accede a la cámara número 3, que es la cámara laparoscópica número 3, por ejemplo, y tiene exactamente la misma visión que tiene el cirujano operando. Por lo tanto, puede actuar como segundo cerebro. La limitación de la complejidad de la cirugía con esta técnica no existe. Más bien yo diría todo lo contrario. O sea, se puede hacer desde la más simple, pero más fácil, hasta la más complicada. Y esta es una, pero nosotros lo que tenemos en cartera es una aplicación de 5G que cubre un montón de ámbitos. El avatar afectivo. El avatar afectivo es un holograma que acompaña a pacientes. Está pensado mucho para pacientes mayores, les recuerda la toma de medicación. Está demostrado que si te lo recuerda tu nieto, eres más propenso a responder de manera satisfactoria. Estos son pilotos que ya estamos corriendo en España. Aprendizaje virtual y HoloLens va muy ligado. Experiencias de realidad virtual o de realidad aumentada que nos están ayudando a tratar a pacientes con fobias, a enfrentarse a esas fobias en un entorno muy controlado y que ayudan en lo que es la parte de recuperación ante un trauma, por ejemplo, y demás. Ambulancia Conectada es un proyecto que tenemos en marcha que es súper prometedor. Ya existen mecanismos para que desde la ambulancia, obviamente, se informe al hospital al que se va a acceder de cuáles son las condiciones del paciente. En Ambulancia Conectada lo que tienes es un poco parecido a la cirugía remota. Eres capaz de interactuar con el paciente directamente. Robots quirúrgicos lo he contado, y la prevención de caída de mayores es un piloto muy interesante que va de... Y sé que en Sanitas tenéis una apuesta muy fuerte por lo que es la asistencia en domicilio o la monitorización en domicilio de pacientes. Es algo que funciona hoy, que funciona de una manera muy sólida, que permite a pacientes que en otro caso tendrían que estar en un hospital o en una residencia, estar en su propio domicilio. Lo que el 5G nos trae es por qué esa persona tiene que estar en su domicilio para estar monitorizada. ¿Por qué no puede ir al parque? ¿Por qué no puede ir a casa de sus hijos? ¿Por qué no puede ir a comer? Estando exactamente igual de controlado. Lo que el 5G nos permite, por la cantidad de dispositivos que puedo gestionar a la vez, es que si yo soy capaz de reducir el tamaño de los sensores, y eso es lo que se está trabajando ahora en la miniaturización, de modo que los precios sean muy razonables, esa monitorización remota de un paciente ya no sea domiciliaria. Ese paciente es absolutamente libre de hacer lo que quiera y va a estar controlado exactamente de la misma manera. Entonces, el 5G lo que nos trae es la oportunidad de aprovechar todo lo que hemos aprendido en los últimos, yo diría, 5 o 10 años y hacerlo realmente ubicuo. Lo vas a poder hacer en todas partes. Espero que os haya aportado algo de luz sobre lo que es el 5G y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Julia. Yo creo que se puede decir que sí, nos ha aportado mucho. Muchísimas gracias por este ratillo. Antonio, que os decía antes, forma parte de IBM Research en Zurich, que ayer charlaba con él y decía, es que vosotros sois un equipo cuasi legendario por el nivel que hay allí. Yo creo que Antonio va a estar en ese nivel, nos va a hablar de inteligencia artificial en la medicina personalizada de precisión. Así que adelante, Antonio. Voy a ver si consigo poner esto. Complicado porque se hace muy técnico. Pero sí.
Creo que ya. Bien. Bueno, pues yo no soy médico, no soy informático, yo sí soy ingeniero de telecomunicación y hacía muchos años que no veía estructuras de redes móviles. Trabajo en IBM Research en Zurich y hoy voy a hablar de inteligencia artificial para medicina personalizada y de precisión. Bueno, esto es IBM Research Zurich, es este campus que veis aquí abajo, que está justo al lado del lago de Zurich, una ubicación maravillosa, muy bonito, los inviernos un poco más duros que los veranos, pero muy, muy, muy agradable. Inteligencia artificial en salud, se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer muchísimas cosas y todas vienen con problemas que resolvemos y problemas nuevos que creamos también. Las principales características es que para aplicar la inteligencia artificial a la salud tenemos que basarnos en datos, tenemos que tener inteligencia artificial centrada en el humano, en las personas. Y lo más importante desde mi punto de vista es que sea inteligencia artificial que permita actuar, que te diga una recomendación que se transforma en una acción que se puede realizar y que la puedas explicar. Que sea explicable es quizá uno de los grandes retos de la inteligencia artificial, porque incluso para nosotros muchas veces la inteligencia artificial es una caja negra, tú entrenas tu modelo con datos, enseñas a tu modelo a hacer determinadas cosas. Si el modelo aprende, entonces ese es el nivel de inteligencia que puedes tener, que un modelo ha aprendido a hacer algo, no podemos esperar que hagan nada fuera de lo que le has enseñado, y muchas veces no sabemos explicar por qué. Simplemente sabes que con tal cantidad de datos disponibles puedes modelar un determinado proceso y predecir cuál va a ser el resultado de algo, pero cuesta trabajo explicarlo. Entonces, en IBM Research estamos explorando lo que es la explicabilidad y la interpretabilidad de la inteligencia artificial. Todas nuestras técnicas intentamos buscar una forma en el propio diseño del modelo, no tanto en la forma en la que lo entrenamos, sino en el diseño del modelo, poder luego decir, bueno, hemos tomado esta decisión, esta es la recomendación que hace el sistema y es por esto y esta es la forma en la que lo podemos explicar. Entonces, tenemos problemas a la hora de ingerir los datos. Hay muchísimos datos disponibles en muy diversos formatos, en muchos idiomas, y tenemos que preprocesarlos, tenemos que corregir errores, tenemos que eliminar ruido, tenemos que garantizar seguridad y privacidad. Específicamente en el tema de la salud es súper importante. Y todo eso se puede hacer con inteligencia artificial, se puede hacer con otras tecnologías y nos va a permitir mejorar la atención al paciente, reducir la variabilidad entre diagnósticos, va a proporcionar más certeza, va idealmente a hacer que la información relevante, cuando estamos hablando de introducir datos en nuestro sistema, la capacidad de extraer la información relevante de todos esos datos y ponerla disponible para quien luego tiene que tomar la decisión, que no somos los técnicos, al final son los médicos. Entonces, no va de sustituir al médico, va de darle la información relevante en el momento apropiado. Hay diversas tecnologías, hay diversos problemas que tenemos que atacar. Uno de ellos siempre es cómo vamos a enseñar algo a nuestro modelo de inteligencia artificial si nosotros no somos médicos y solo le podemos dar los datos para que se los estudie si un médico viene y nos lo explica. Claro, eso es sacar a un médico de la práctica clínica y decir, ahora ponte aquí, anótame todas estas imágenes, anótame todos estos casos, explica para que yo esto se lo dé durante 18 horas de entrenamiento a un modelo y que el modelo lo pueda aprender. Entonces, uno de los retos
importantes es cómo podemos reducir la cantidad de anotaciones necesarias, la cantidad de tiempo que tiene que pasar un médico fuera de su entorno para proporcionarnos datos a nosotros, de forma que los datos que nos den sean lo mejor usados posible. Y todo esto lo que nos lleva es a facilitar descubrimientos, a intentar simular el razonamiento, a proporcionar sistemas de apoyo a la decisión, sistemas de recomendación, buscar similitud entre pacientes. Veíamos en los vídeos antes de, bueno, hay un cirujano experto, hay un cirujano con menos experiencia. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, trabajamos con radiólogos, y eran radiólogos de urgencia, del Hospital Universitario de Ginebra. Y nos contaban que, bueno, que cuando venía un paciente, le hacían su escáner, le hacían su TAC, veían los pulmones, y el radiólogo que tenía menos experiencia decía, aquí veo algo raro, no sé exactamente lo que es, un momento voy a buscar a mi compañero que lleva aquí 20 años más que yo, que seguramente sí ha visto este caso. Para eso podemos aplicar inteligencia artificial que reconozca la similitud entre esos patrones para poner la información relevante al alcance de la mano de alguien que tiene menos experiencia. Porque una vez que ya vea, esto puede ser embolismo pulmonar o esto puede ser una obstrucción, entonces ya el médico sabe lo que tiene que hacer, pero necesita a lo mejor encontrar la información relevante para luego poder seguir el proceso. Otra característica de la inteligencia artificial es que no hay una inteligencia artificial. La inteligencia artificial depende mucho de la tarea y en concreto depende mucho del tipo de datos que tenemos. Diferentes datos implican diferentes tipos de inteligencia artificial e incluso dentro del mismo tipo de datos, diferentes tareas van a implicar diferentes tipos de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si los datos de los que disponemos son texto, y ahora daré un par de ejemplos, podemos usar inteligencia artificial para sistemas de apoyo a la decisión. Si de lo que disponemos es de imagen, uno de los temas en los que se puede trabajar, muchísimos, radiología, se puede trabajar en análisis de imágenes de fondo de ojo, retinopatía diabética, además. También patología digital. Patología digital, además, es un tema también importante porque cuando digitalizas una muestra de una biopsia, obtienes una imagen que puede ser del orden de 100.000 píxeles por 100.000 píxeles. La cantidad de datos es enorme y procesar eso es complicadísimo. Además, si un patólogo va a mirar eso, solo para poder mirar toda esa cantidad de información también va a necesitar mucho tiempo, con lo cual una de las ventajas de patología digital es reducir la cantidad de tiempo que el patólogo necesita para ver partes de la imagen que en realidad son perfectamente normales. Y con inteligencia artificial, por ejemplo, sugerir las zonas que probablemente sean regiones de interés. Análisis de vídeo y inteligencia artificial. ¿Se puede aplicar la inteligencia artificial? De hecho, tenemos una colaboración con el Hospital Universitario de Zúrich, que tenemos un sistema de monitorización para pacientes de epilepsia. Claro, aquí entra un segundo tema en juego, que es que se puede predecir cuándo un paciente va a tener un episodio, cómo vamos a saber diferenciarlo, porque hay veces que son muy sutiles y no se pueden detectar. Mediante el análisis de vídeo se pueden aprender cuáles son los patrones característicos de cada persona, cuál es el comportamiento normal de una persona y sabiendo cómo se comporta cuando no está teniendo un brote, poder deducir si hay una anomalía, puede ser que esté teniendo un episodio y por tanto necesita atención. Y otro tipo de datos también súper interesante es los datos moleculares, genomics, proteomics, transcriptomics, para inteligencia artificial para biología de sistemas. Entonces voy a empezar a hablar un poco de cada uno de estos temas un poquito más en detalle.
Patología digital. ¿Qué se puede hacer con patología digital? Bueno, pues aparte de sugerir zonas de interés para el análisis del patólogo, también a la hora de realizar la inmunotinción, estandarizarla y mejorar la señal para el diagnóstico. Puede pasar que preparas el tejido, pones para teñir para determinada proteína. Si lo dejas con mucho tiempo o si la concentración de la tinción es muy alta, el resultado que vas a obtener visualmente es diferente. Entonces, con inteligencia artificial se puede estudiar cuál es el sitio óptimo para cada tipo de marcador, en el cual decides cuánto tiempo vas a tener la muestra para teñirla, con qué concentración, para maximizar la capacidad de diagnóstico correcto, bien por inteligencia artificial o bien por un patólogo. También se puede hacer representación del tejido a múltiples niveles. Puedes representar desde cuál es la estructura de la célula, ver cómo son los núcleos, hay mitosis, no hay mitosis. Puedes ver los patrones que construyen las células, puedes ver las estructuras de las glándulas. Entonces, puedes analizar el tejido en múltiples escalas, múltiples niveles, y todo esto, además, hacerlo de una forma que sea cuantificable, que luego, cuando tú proporcionas una imagen de una biopsia, se analiza, se predice, por ejemplo, cáncer de próstata, Gleason score 3, Gleason score 4, 3 más 4, 4 más 3. ¿Qué parte del tejido realmente tiene 4, qué parte tiene 3? Y explicar esa recomendación de lo clasifico así por esta evidencia. En análisis del comportamiento, como decía, se pueden hacer aprendizajes de patrones personalizados. Entonces, aquí vemos lo que venía explicando, la detección de anomalías para ataques epilépticos. Entonces, aquí abajo, por ejemplo, tenéis, cuando estamos entrenando, se toma a un paciente, durante 48 horas se monitoriza en la unidad de cuidados intensivos y no tiene ningún ataque. Pero lo que hacemos es entrenar un modelo de inteligencia artificial específico para esa persona que aprende cuál es el comportamiento normal de esa persona. Se entrena, se aprende y luego lo que vemos es que cuando está teniendo un episodio, que es la última columna, el modelo lo único que te sabe decir es: esto no se parece en nada a mis datos de entrenamiento. Mis datos de entrenamiento, que eran cuando el paciente no estaba teniendo ningún problema, son totalmente diferentes a cuando está teniendo un episodio. Con lo cual, la capacidad de detectar esta anomalía se basa en haber aprendido cómo se comporta esa persona en una situación normal. Sistemas de apoyo a la decisión, en ese sentido, se aplica, por ejemplo, a texto. Esto es un proyecto que tenemos de triaje. En Suiza, el sistema de salud, pues la mayoría de los usuarios tenemos o bien una aplicación o bien un número de teléfono al que llamamos cuando tenemos alguna necesidad. Explicamos los síntomas, hay una persona al otro lado que transcribe esos síntomas y en función de eso te dan una recomendación de si simplemente basta con tratarte con telemedicina, si en un caso un poco más grave tendrías que ir, bueno, un poco más grave, bastante más grave, tendrías que ir a urgencias, y todo esto se hace con un diálogo que tú tienes por teléfono con otra persona. Esta persona simplemente puede estar siguiendo una guía completamente guionizada de se pregunta con esta serie de síntomas, se busca en una tabla, se hacen estas 3 o 4 preguntas y estas son las posibles decisiones. Lo que pasa es que eso es bastante limitado. ¿Qué es lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo?
Se analizan datos públicos, todas las recomendaciones, todas las guías que haya disponibles. Se analiza, se extrae el texto y se hace procesado de lenguaje natural. Los datos específicos del cliente. Aquí el cliente puede ser, por ejemplo, una aseguradora, que tiene sus propios también protocolos de cuándo es mejor hacer telemedicina, médico generalista, especialista, ir a urgencias, el tipo de atención que puede tener. Entonces, con los datos del cliente, el historial médico probablemente del paciente, también puede ser información local, supongo, local e incluso temporal. Hay eventos que son más frecuentes en invierno, hay eventos que son menos frecuentes en invierno, y también va por zonas. Entonces, con toda esta información estudiada a través de historial de casos anteriores, se hace un análisis de texto, de forma que se construye una base de conocimiento que es la que es capaz de establecer este diálogo que veíamos aquí, pero de forma dinámica, aprendiendo de los datos concretos y aprendiendo y reestimando cuál sería la siguiente mejor pregunta con cada respuesta del paciente. De esta forma consigues hacer las preguntas pertinentes para llegar a la recomendación de triaje óptima. Y además, lo bueno es que puedes entrenar un modelo que sea explicable. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que se determina el nivel de urgencia a partir de los síntomas que se reportan, pero a la vez que te está diciendo cuál es la recomendación, te está poniendo aquí en colores cuál es la parte de los síntomas o la parte del diálogo que ha establecido con el paciente que ha tenido mayor peso para dar esa decisión. De forma que cuando explicas o recomiendas, por ejemplo, a acudir a urgencias, sabes que en el primer caso es el factor que más ha pesado para dar esa decisión ha sido que el paciente estaba vomitando sangre. O, por ejemplo, en otro caso, angina de pecho. Mientras que el dolor en el pecho, sin especificar, no era tan importante como otra parte de la información. Entonces, esto permite que se pueda confiar en la inteligencia artificial, porque no es una caja negra. Estamos intentando poco a poco abrir la caja negra para poder explicar qué es lo que estamos haciendo. Y ahora, quizá lo más interesante, al menos la parte que más me gusta a mí, es en biología de sistemas, porque al final empiezas aplicando inteligencia artificial a algo que es bastante de investigación biológica, que parece que está todavía muy lejos de llegar al paciente, de tener un impacto. Bueno, podemos entender mejor algunas enfermedades, los mecanismos, pero ya veréis, luego tienen aplicaciones de inteligencia artificial muy, muy interesantes. Estamos hablando, por ejemplo, en concreto este trabajo es relativo a cáncer, y lo que se hace aquí es, tomamos de nuevo muchísimas publicaciones, todas las publicaciones que salen continuamente en publicaciones revisadas por pares, que describen interacciones entre proteínas, interacciones gen-proteína y demás entidades moleculares, que describen mecanismos metabólicos dentro de la célula o entre las células que están relacionados con determinadas enfermedades, determinados síntomas, determinada evolución. A partir de estudiar todas esas publicaciones, se construye una red de interacciones en la que tú puedes ver tal proteína interactúa con tal otra proteína, produce tal mecanismo que acaba señalizando que la célula tiene que morir o que la célula tiene que reproducirse. Estos dos mecanismos son importantísimos en la evolución del cáncer. Células que se reproducen muy rápido, células que se resisten a morir. Entonces, si entendemos bien los mecanismos, podremos entender mejor cómo
atajar el problema. Pero también se pueden inferir datos con inteligencia artificial a partir de datos reales. Es decir, tomamos todos los datos que haya disponibles en este caso era cáncer de mama. Nos vamos a TCGA, todas las medidas de secuenciación de ARN y analizando todos los datos de forma masiva, intentamos establecer de nuevo cuáles son las interacciones entre proteínas, genes, alteración del número de copias de un determinado gen. Y, de nuevo, construimos una red que nos da una explicación biológica de por dónde se mueve, cuáles son los mecanismos del cáncer. Bueno, esto es interesante para entender mejor la enfermedad, pero ¿a dónde nos puede llevar esto? Pues esto nos puede llevar, por ejemplo, cuando juntamos las dos cosas, a estratificar pacientes de forma explicable. Hemos creado una red de interacciones entre genes y proteínas. Tenemos datos de un paciente nuevo que nos ha llegado, extraemos sus datos moleculares y ahora lo que hacemos es proyectamos los datos de este paciente específico sobre el mapa de interacciones que hemos aprendido. Al proyectar esto, tenemos una descripción del fenotipo de este paciente concreto que nos permite distinguir entre pacientes y estratificar. Entonces, aquí, en esta parte de la pantalla, podéis ver, esto también era todo cáncer de mama, ¿vale? Por filas hay diversos mecanismos. Estamos hablando de diferentes mecanismos metabólicos. Y aquí lo que tenemos en las columnas son diferentes cohortes de pacientes. Como podéis ver, la estratificación que se consigue a través de este método, PyMickle se llama, encuentra bastantes similitudes entre la mayoría de las cohortes de pacientes y hay una que tiene un comportamiento completamente diferente. Bueno, pues esta cohorte de pacientes que se comporta de forma diferente y que tiene unos mecanismos metabólicos diferentes actuando, era de todas esas cohortes de pacientes con cáncer de mama, la única en la que las pacientes tenían metástasis. Con lo cual, además de poder separar los dos grupos de pacientes, tienes una explicación de cuáles son los mecanismos metabólicos que te llevan a separar esos grupos de pacientes. Y ya si unimos toda esta información, llegamos a poder utilizar las redes que hemos aprendido de interacciones entre proteínas y genes, la información molecular de cultivos de un paciente concreto y un proyecto, un modelo que creamos en IBM que se llama Pacman, predicción de compuestos anticáncer basados en redes neuronales de atención multimodal. Pacman es más fácil. Permite, en principio, predecir la eficacia de un determinado compuesto químico, conocida su estructura molecular, en una determinada línea celular, en un cultivo, y lo que vamos a poder predecir, o para lo que se entrenó en este caso, era para predecir qué concentración de este compuesto consigue eliminar la mitad de las células de este cultivo. De esta forma sabemos si estamos hablando de un compuesto anticáncer, si el tratamiento será efectivo y necesitará poca concentración de este compuesto para eliminar la mitad de las células de este tipo de tumor específico que tenemos caracterizado a través de su expresión molecular. Entonces, Pacman es un servicio que IBM ha puesto disponible para todo el mundo en la nube. Es código abierto también.
También lo son Cosifer, Interact y PyMickle, los tres métodos anteriores que he enseñado de análisis de redes de interacción y de datos moleculares. Entonces, ahora voy a hacer una pequeña demostración de la aplicación que podéis encontrar en la web de IBM Research. Si no, vais a esta dirección, ibm.biz/pacman AAS. Entonces, si empezamos, podemos predecir la sensibilidad de algunos compuestos anticáncer. Entonces, brevemente, Pacman, el modelo que tenemos desplegado, se entrenó con estos datos que son públicos, que es una lista de compuestos anticáncer y cultivos celulares caracterizados, y para esto hay un resultado que es la efectividad, la concentración micromolar necesaria de este compuesto para matar la mitad de las células. En esta base de datos no están todos los modelos posibles, solo hay algunos compuestos. Entonces, por ejemplo, ahora voy a copiar la estructura molecular de la dexametasona, que es un glucocorticoide que no viene en esa base de datos, pero que, como la base de datos ha aprendido a analizar la estructura molecular de los compuestos químicos, puede predecir qué concentración sería necesaria para tener una eficiencia del 50% de eliminación de células. Bien. Entonces, aquí tenemos los resultados. En principio, la línea celular específica para la que ha encontrado mayor eficiencia es una línea de melanoma. Y además, Pacman da dos datos además de eso. Te dice qué parte, aquí veis los colores, esta es la estructura molecular, cuanto más oscuro en rojo, mayor peso ha tenido esa parte de la molécula en la toma de la decisión. De forma que puedes saber que a lo mejor podrías modificar un compuesto que ya conoces, que ya sabes que es eficaz contra el cáncer, para hacerlo aún más eficaz si eliminas una parte que a lo mejor no ha servido mucho para la predicción. Y además, aquí, no sé si probablemente no se puede ver, explica cuáles son los genes a los que ha prestado también más atención de la caracterización genética del tumor para hacer esa predicción, con lo cual tienes la estructura molecular y sobre qué mecanismo metabólico concreto está actuando para predecir ese nivel de eficacia. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si en los que estáis entre el público, que ahora mismo no os vemos con la luz, no sé si tenéis alguna pregunta. Me han dicho que tenéis unos micrófonos en las mesas, que simplemente con levantarlos y dar al botón de micrófono deberíais poder hablar y que se os escuche. Espero que se os escuche, pues ya os digo que veros no nos vemos. No sé si hay alguien o no. Bueno, no se activa ninguna. Yo la verdad es que, aprovechando que os tengo a los tres aquí, os quería lanzar una pregunta a los tres, a cada uno en vuestro campo. Que es, bueno, muchas gracias, lo primero, por ensancharnos el cerebro como lo habéis hecho, pero os voy a pedir que nos os ensanchéis un poco más y hagáis una predicción de qué va a pasar en vuestros campos en los próximos 10 años. ¿Qué cosas vamos a ver en los próximos 10 años? Porque tengo sensación de que hoy la ciencia ficción se está transformando en ciencia, con lo cual, ¿qué esperáis que suceda? ¿Empiezo yo? Bueno, sí. Es una pregunta muy difícil, pero la respuesta no tengo ni idea. Pero... Pensaba que me vas a decir 8G o 9G. Bueno, no, ahora ya empezamos a oír hablar del 6G cuando solo estamos arrancando con el 5G. La realidad, que es lo que decía cuando hablaba antes, es
El 4G todavía tiene muchísimo desarrollo. Nosotros no pensamos, creo que ningún operador de telecomunicaciones, desde luego en Europa, considera que el 5G ya, que todo lo que tenemos antes deje de servir. Es cierto que aunque sabemos muchas cosas en las que el 5G nos va a ayudar, lo que no sabemos es cuál va a ser, nosotros llamamos la killer application. Es decir, nadie se imaginaba que en 4G la evolución de redes sociales, de la tecnología que traían los smartphones, iba a cambiarnos como nos ha cambiado, y es imposible que sepamos si va a venir algo que haga lo mismo. Sí sabemos o sí que esperamos que a nivel de nuestra vida cotidiana el concepto de realidad aumentada creemos que es una de las aplicaciones grandes donde vamos a ver mucho cambio. Los dispositivos ya empiezan a evolucionar, o sea, las gafas de realidad aumentada que antes eran como un casco espacial, ahora hay gafas muy parecidas a una gafa convencional de las que compras en farmacia de vista cansada, sin mucho más, y hay muchísima aplicación de realidad aumentada en la vida. Y en nuestro sector lo fundamental es, y lo venimos diciendo hace tiempo, pasar de conectar personas, que siempre vamos a estar conectados ahora mismo, a conectar cosas, ¿no? Y cómo eso va a hacer que nuestra relación con los objetos y con el entorno cambie, pues es algo que está por ver, en lo que tenemos que influir para que sea seguro, para que sea beneficioso y no malicioso, que al final cuando todo está conectado, la capacidad de pensar en malas maneras de usar cosas pues crece a la misma vez que la de pensar en lo bueno. Hay mucho foco en seguridad. Y yo creo que la transformación es lo que decía, la tecnología, recuperar el componente social en tecnología, y en nuestra vida es mucha velocidad y empezarán a aparecer nuevas aplicaciones que casi desconocemos hoy. Juan Carlos, un titular para que podamos ir a tomar café inspirados. Sí, bueno, yo creo que en 10 años tendremos dispositivos que nos ayudarán a detectar el comienzo de un episodio de depresión o un episodio de esquizofrenia, o que nos ayudarán a diagnosticar o a identificar que estamos evolucionando hacia una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Estoy convencido de que en 10 años tendremos también tratamientos digitales que nos ayudarán al tratamiento de la depresión, del autismo, del trastorno por déficit de atención. Y ya expandiendo un poco, más allá de lo que he hablado, creo que tendremos tratamientos también para la enfermedad de Alzheimer y para el autismo, y que esos dispositivos no solo servirán para diagnosticar algo para lo que luego no se puede hacer nada, sino que también tendremos tratamientos para ellos, pero esos ya no digitales, sino bueno, pues farmacológicos, digamos. Antonio, una idea para ya cerrar. Sí, yo creo que en 10 años probablemente tengamos mucha más inteligencia artificial en todo lo que hacemos. Absolutamente todo tendrá su pequeña parte de inteligencia artificial. Y por cómo se están moviendo las cosas, creo que dejará de ser una caja negra y entenderemos todos un poco mejor por qué la inteligencia artificial decide determinadas cosas. Muy bien, amigos. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Nos vamos a tomar café todos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias.